Igual y bueno, se pasó rápido, por eso no me di cuenta. Tremendo, se pasó volando la primera hora. Estábamos, bueno, conversando de la buena imagen que habías dejado en el fútbol de Italia y cuando Mauro había llegado al Palermo, te mandaba saludos Pietro Ruizzi y eso era una de las cosas que más agradecías de haber dejado una buena imagen en el fútbol. Sí, tal cual, eso es lo más importante. En estos tiempos que, bueno, ahora uno tiene, con el tema de la pandemia, la cuarentena, tiene mucho tiempo libre, retomé contacto con mucha gente de Italia también, que está en una situación muy similar a la que estamos nosotros ahora, nada más que a ellos le tocó algunos meses antes, y también preguntando todo el tiempo para saber cómo estaban, cómo estaba la familia y mandándole buena vibra y buena energía. Así que lo más importante, como digo siempre, es que cuando hablen de uno, hablen que dejó un buen paso más allá de lo futbolístico como persona, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Totalmente, dejar una muy buena imagen como persona en unos vestuarios dentro de lo que es el fútbol de Italia. ¿Cómo encontraste al vestuario dentro de estos equipos? ¿Un vestuario abierto? ¿El jugador italiano es abierto en ese sentido? No, el Tano primero te estudia y si vos ven que servís para el equipo, ahí recién te abren te dan la confianza, sería así. El Tano primero te deja ahí en un costado, yo la primera semana tranquilo, se te acerca uno, obviamente con el tema de la lengua en el transcurso. El primer año me costó y ya el primer año me costó porque había muchos argentinos y había algunos argentinos que ya hablaban perfectamente el italiano. Entonces uno está cómodo, espera que hable el otro y no aprende. Hasta que el segundo año me tocó estar solo y ahí tuve que aprender a la fuerza. Y me sirvió muchísimo, la verdad que también eso me traje hablar otro idioma, y un idioma que parece fácil, pero bueno, cuando estás ahí, cada región tiene su dialecto, es difícil. Y con el tema de la comunicación, el segundo año fue mucho más, obviamente fue mucho más difícil, más allá que estaba hablando mucho más fluido, ya que estaba yo solo en el vestuario, como argentino, y bueno, con el correr del tiempo, la verdad que se me fueron acercando, me hicieron las cosas más fáciles, pero el Tano en ese sentido primero te estudia, te espera a ver en qué posición jugás y te va conociendo y después sí te abre la puerta son como nosotros los Tanos, te abre la puerta de su casa, te invitan a comer, son maravillosos. Totalmente, tenemos una historia de inmigración acá en la Argentina muy importante, nos unen muchos aspectos en ese sentido. Y otra cosa que también te quería consultar, el perfil de entrenadores que tuviste a lo largo de tu carrera, tanto en el ámbito local, como en México, en Perú, en Italia. Ahí vos, de alguna manera, viste esta famosa frase, cada técnico con su librito, de acuerdo al país, tienen, digamos, una tendencia a comportarse o a ser de un modo para con el jugador, o en general encontrás técnicos rígidos en todos los países, encontrás técnicos flexibles en todos los países. No, lo que encontré en Italia fueron que me tocó 4 entrenadores que trabajaban de la misma manera. La metodología en Italia prácticamente la utilizan de la misma manera todas las categorías, y son muy tácticos. Ahí cuando me tocó ir fui como un 10 clásico y terminé jugando en un 4-4-4-2 como un doble 5. Me retrasaron un poco que no me moví más de ahí. Terminé jugando de ahí en adelante. Fíjate que yo te dije que arranqué delantero como un mediapunta, después me fui tirando como un 10 clásico, como un enganche, y después termino jugando en Italia 4 años como un interno o como un doble contención.
y me enseñaron mucho de lo táctico, ya que iba con la cabeza como son los 10, de no tener de la parte defensiva no tener una obediencia, y de lo táctico tampoco, tener más libertades. Bueno, ahí me hizo crecer mucho como jugador, en ese sentido. Después, lo que me pareció que trabajaban muy similares todos los entrenadores que tuve en Italia, y en comparación con México y Perú, bueno, obviamente también debe ser por el idioma, el entrenador es mucho más cercano, podés tener comunicación, que eso, y el latino en ese sentido también se maneja de otra manera. Lo que sí me tocó 2 entrenadores que me marcaron en Italia, que fue el Mr. Ragno, un entrenador que trabajó mucho en el ascenso italiano, y Pietro Ruizzi, que lo nombraste antes. Totalmente. Me estás dando un pie para preguntarte, en esta experiencia en el fútbol italiano me comentabas que fuiste ganando posibilidades de encontrarte en otras posiciones, en interior, dentro del mediocampo, retrasándote más. ¿Qué sentís que evolucionó tu juego desde los 20 a los 30? Desde lo táctico, como te dije antes, de lo táctico en Italia me cambió la cabeza. Evolucioné el tema de jugar a 2 tiempos y no trasladar tanto. En otra época era alguien que a lo mejor necesitaba 3 tiempos o trasladaba de más, o tomaba una decisión que en ese momento no era adecuada. Los tanos te enseñan a eso, a jugar en 2 tiempos en determinado sector del campo, y a ser más práctico. Y uno también en el transcurso del tiempo lo va entendiendo. Creo que si no fui el mismo jugador de cuando tenía 28 años a cuando tenía 21 o 22, pero justamente me tocó también ahí en ese momento, así que fue un cambio importante. Más que nada la posición fue un cambio importante, porque también terminé jugando de 5 solo, que también esa posición lo que te pide es ser práctico y jugar con la menor cantidad de toque posible. Y en el transcurso del tiempo también me tocó jugar en distintas posiciones, porque también terminé jugando como un carrilero por derecha, en la vuelta a Policial de Catamarca termino jugando de volante por derecha, en un 4-4-2, hasta lo he hecho de lateral derecho. Y bueno, ya estando como entrenador, haber jugado en distintas posiciones en el campo de juego, jugué en la fase defensiva, en la de medio y en la de ataque, así que me tocó pasar por distintas posiciones. Lo que sí, en el año que yo estoy en Nochi, en Nochi Calcio y en Ischia, fueron 2 años muy buenos para mí. Ya más que nada por la cantidad de partidos que jugué y por cómo me fue en ese año, en esos 2 años que fueron muy buenos. Totalmente. Te destacás mucho tanto en Nochi como en Ischia. En Ischia lo tenés, o tuviste compañeros a Francesco Albino, Davide Troffa. Tal cual. ¿De dónde sacaste la info? Ahí buceando en el interior de internet hay algunas cosas que se van sacando, sí. En Ischia había 2 hermanos, Ciro Saurino y Gianluca Saurino, que eran, tengo contacto todavía, Enrico Bianco. Era un equipo que primero que tenía mucha gente, muchos hinchas. Es una isla que nosotros cada 15 días teníamos que viajar en barco para jugar en lo que sea la parte de Nápoles, toda la campaña le llaman ellos, para jugar en tierra teníamos que viajar cada 15 días en barco. Y también en un plantel estaba Javier Formidable, que jugó en Platense, que después estuvo mucho tiempo en el ascenso italiano. Y fue un año importante para mí. Ahí conocí
justamente había un jugador que se llama Enrico Buonocore, que jugó en el Napoli, jugó en el Messina, en el Ravenna con Vieri, hizo dupla de ataque con Vieri, era un 10 muy reconocido, que era de Ischia, y estuvo entrenando al principio de la pretemporada, y a mí me sorprendió porque había jugado en el Napoli, decían que era el nuevo Maradona. Después hizo una carrera muy buena, pero era un crack. Ese fue un jugador que a mí yo lo conocía por suerte, tuve la suerte de conocerlo, y me pateaba los tiros libres, yo me quedaba viéndolo, exquisito, un jugador exquisito. Y bueno, y aparte lo que era el lugar, era una isla enfrente de Nápoli donde la pasé bien, la verdad que hermoso, un lugar hermoso, donde me iría a vivir, y fue uno de los años más lindos de mi vida. Fue mi señora ahí había terminado de estudiar, fue mi señora, y la verdad que tengo hermoso recuerdo de esa isla. Y en tu paso por el fútbol de Europa, también por lo que fue el fútbol de Sudamérica, ¿tuviste la posibilidad de disputar algún amistoso frente a un rival de jerarquía? Siempre jugábamos con Bari, cuando estábamos en Genzano y en Noche, estábamos muy cerca de Bari, que lo que le llaman la Puglia, que el entrenador era, ahora no me viene, se me fue, ahora me voy a acordar. Ahí va. No me va a venir. Bueno, porque después terminó entrenando la Juventus, el Chelsea, no me viene el apellido. Máximo Allegri. No. Jugó en la selección italiana. Antonio Conte. Bueno, era el entrenador justamente de ese equipo, donde termina ascendiendo con el Bari. Estaba jugando en la B del Bari y termina ascendiendo a Serie A. Estaba Mariano Donda jugando en el Bari, que nos quedamos hablando, lo recuerdo, es jugador de Chicago, y bueno, después estuvo con el Diego en Arabia, creo, en Dubái, Mariano. Y ahí se notaba la diferencia también de una categoría a otra. Lo que sí me llamaba la atención, lo de Antonio Conte, la personalidad en un partido amistoso lo vivía el partido como si fuera un partido oficial. Lo vivía con mucha pasión, totalmente. Sí. Y otra cosa que te iba a preguntar, ¿qué oferta te llegó en algún momento en estos mercados de pase que te hubiese gustado que se concrete y que no se pudo concretar? En la época de jugador, a mí me hubiese gustado en un momento que tengo una cantidad importante de partidos en Nacional B. Siendo joven hubo un acercamiento de Independiente cuando estaba el Flaco Menotti, después no sé qué pasó, o no se habrán puesto de acuerdo con Central Córdoba, y hubo una posibilidad de ir también a las selecciones juveniles en su momento, pero bueno, no se dio, pero bueno, hubiera estado lindo, para no decir tanto bueno, me lo estoy repitiendo. Hubiera sido una linda posibilidad. No se dio, después cada uno, la carrera siguió, no me arrepiento de nada, como te dije antes, la verdad que siempre fui un agradecido al fútbol, pero en su momento hubo algunas posibilidades. Totalmente, me hablaste en un momento también de la segunda, del ascenso italiano cuando pasás al Correcaminos. Claro, cuando me voy había una posibilidad de ir a Italia que después termino yendo cuando dejo Brando Puerto Madryn, casi 5 años después. Cuando tomo la decisión de irme a Correcaminos, había una posibilidad de ir a una prueba a un equipo de Serie B en Italia, pero bueno, termino decidiendo ir al Correcaminos porque ya era más seguro y sabía que en el transcurso del tiempo iba a tener la posibilidad de ir al fútbol italiano. Después me tocó obviamente jugar a una categoría más bajo de lo que era esa posibilidad, pero la verdad que en ese sentido estoy tranquilo con la decisión que tomé en ese momento. Por supuesto.
Y bueno, una vez culminada tu etapa en el fútbol italiano, retornás al fútbol argentino para jugar primero en Policial de Catamarca. Exactamente, vuelvo a Policial de Catamarca, donde te conté la historia con el flaco Batallán y con toda la camada esa que ahí vi que estaba conectado Vicente Maceda, el Pelado Iraola, que eran uruguayos, Renzo Pérez, que después termina jugando en Villa Dálmine, Arsenal. Ahí recuerdo que lo vi jugar y me enamoré de Renzo de la manera, un volante con gol, que después lo demostró en Nacional B, terminó jugando en Primera División en Arsenal. El arquero era Pancho Rago, que es el arquero de Atlanta en estos momentos, que va a terminar atajando en Primera División, un gran arquero. El técnico era Abel Morarejo, que también tenemos contacto generalmente cuando armamos una charla con el grupo, se prende y recordamos esos momentos. Y fui a había conocido lo que era el Argentino A en la zona de Bahía, Comodoro y Puerto Madryn, que era zona sur del país, y me tocó conocer lo que era ya el Argentino B en una zona con equipos importantes del ascenso y del torneo argentino del Federal A y Federal B, como Ginés y Tiro, Juventud Antoniana, lo que era zona norte de Catamarca, Salta, Jujuy. Es muy fuerte el ascenso en esa categoría, en los federales, y la verdad que me tocó conocer, nos tocó un grupo dificilísimo y hicimos un buen torneo, más allá de los problemas que tuvimos. Totalmente, totalmente. En ese sentido te iba a decir que además de recorrer muchas categorías, también estuviste a prueba en varios climas. El fuerte en el sur y después en el norte un clima mucho más cálido, más seco. Sí, en Catamarca nos reíamos porque te bronceaba de noche, un calor, 40 grados, calor terrible. Y ellos estaban acostumbrados, obviamente nosotros nos tuvimos que aclimatar y bueno, adaptar al clima que tiene el norte de nuestro país. Totalmente. ¿Sabes qué te iba a preguntar? Estaba en Policial de Catamarca, ¿llegaste a coincidir con el Dani Tilger? No, después él va algunos años más adelante a jugar, termina siendo entrenador también, creo, Daniel, con Matías Saco, que Mati Saco está jugando allá, quedó en Catamarca Mati, pero no llegué a coincidir. Con el que coincidí es con Walter, el negro Ledesma, que ahí se metió, que también tuvimos en Argentino Rosario, tuvimos en Brown de Puerto Madryn, y después Walter tuvo muchos años en Independiente Rivadavia de Mendoza y tiene un gran recorrido el negro. Totalmente. Antes de seguir, te leo 2 o 3 comentarios. Se conecta Fede Arias. Dante también, de la familia, Dante Formica. Saludos también para Walter Ledesma, Hernán Penesi y K. Olmedo. Está también Marce Ñov. Está Fede Pagano, Juan Santamaría, Nahuel 91, Toti Niex, Facu Ruz, Dani Iglesias, Ezequiel Mu, Nati Yamembi, Juan Zárate, Landini Nicolás, Hernán Corte y mucha gente que se viene conectando. Así que nuevamente les agradezco a todos por sintonizar Log Deportes, la otra palabra. Por favor, síganos para poder aumentar cada vez más y más esta comunidad. En breve vamos a estar después subiendo la nota a las redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Facebook, esta gran nota que estamos haciendo con Guillermo Formica, que también estábamos hablando de tu etapa en Policial de Catamarca y recordando, que había jugado con Walter Ledesma y también me había notado, hay que ver si coincidiste, René Moreno, Guillermo López, Walter Ferreira, Hugo Cortés. Con Hugo Cortés, con el negro Wilson Moreno, que venía de San Lorenzo, sí, compartimos plantel. También estaba Contreras, que jugó mucho tiempo en Central Córdoba de Santiago del Estero, que es el máximo goleador de Central Córdoba de Santiago en los torneos de ascenso.
el Puma Brito, que todavía sigue jugando, que el otro día le hacíamos alguna broma, que está jugando en La Rioja. No, ese grupo está guardado. Primero que estamos en contacto casi todos los días. Estaba Renzo Funes, el Chango Cárdenas. Chango Cárdenas jugó en Belgrano de Córdoba, jugó en Godoy Cruz, lateral izquierdo. Estamos en contacto todos los días, nos reímos. Se ve que ante la adversidad nos hicimos fuerte y con todos los problemas que tuvimos en el tiempo siempre lo recordamos y lo recordamos con una sonrisa, ya cada uno estando más tranquilo en su casa. Totalmente, sí, ante la adversidad es donde más fuerte se hace el grupo y donde más también se consiguen las amistades. Y bueno, en ese sentido, una vez finalizado tu paso por Policial de Catamarca, una segunda etapa en Central Córdoba de Rosario. Claro, fue una etapa donde la verdad que quería volver al club donde inicié. Terminamos ascendiendo, ese equipo termina ascendiendo a la primera B Metro. Un gran trabajo de Marcelo Vivas, que ahora está trabajando en Sport Boys de Perú, con José Colati, que era el ayudante, y bueno, armamos un gran plantel. Vinieron muchos chicos de Estudiantes de La Plata, que Marcelo los tuvo en inferiores, que lo conocía, y vinieron algunos chicos de Central, en el caso de Marco Figueroa, que fue importante para ese equipo. Estaba el Tate Lescano, Emiliano Yocco, que ya hacía mucho tiempo que estaba ahí, Juan Cruz Leguizamón de arquero, gente que salió del riñón de Central Córdoba. Y bueno, más allá de que pasaron 4 entrenadores en el año, porque arrancamos con Marcelo Vivas, después agarra el negro Omar Palma, el Bocha Forgués, y termina Marcelo Vaquero como entrenador, y se ascendió por el reducido, por la promoción, perdón. Fue el único equipo de la primera C que asciende a la primera de Metro por promoción. Y ese torneo peleamos palmo a palmo con Villa Dálmine, que tenía un equipazo, que estaba Renzo Pérez, tenía un gran equipo que asciende directamente con Walter Ota de entrenador, y bueno, el segundo mejor equipo éramos nosotros y terminamos ascendiendo, más allá de los problemas que tuvimos por promoción. ¿Sabés que te iba a hacer una pregunta? ¿La promoción fue la que se disputó contra Italiano o esa fue la temporada anterior? Claro, se disputa contra el Deportivo Italiano del Beto Pascuti. Hace algunas semanas atrás se cumplió el aniversario de ese ascenso. Ese plantel también, todavía estamos en contacto. Yo después de ahí paso a Unión de Sunchales. Bueno, y lo que no pudo hacer Central Córdoba es quedarse en primera B Metro, ya que descendió rápidamente. Yo creo que el Central Córdoba es un equipo, primero, que tiene mucha historia en la ciudad, que la gente lo quiere mucho. Yo nací en el barrio, en Tablada, me crié ahí, y ojalá que le toque estar en algún momento, mínimo en la primera B Metro, que es donde se merece estar. Totalmente, sí, tiene mucha historia el Charrúa en ese sentido. Y bueno, como bien remarcabas, finalizada tu etapa en Central Córdoba, aparece Unión de Sunchales. ¿Puede ser que haya sido dirigido por Adrián Tosetto? Claro, el chino que se quedó mucho tiempo ahí. Lito Isabela me lleva, después estaba Adrián, y también estuve 2 años y medio en una ciudad muy linda, muy cómoda, también unas canchas hermosas para entrenar, te brindan todas las comodidades. La verdad que fue un paso muy lindo por la ciudad de Sunchales, mucho calor también en verano, ¿no? Y ahí me reencontré con un gran amigo que era Santiago Autino, el Tato Autino, que jugó en el ascenso todo el tiempo en la zona de Rafaela, lo que es Rafaela, Benur, Sunchales, y también con el cabezón Rorro Bertolini. Teníamos un gran plantel,
nos fue bastante bien y fue un lindo paso también, ya más grande, más cómodo, y también con mi familia, ¿no? Así que un lindo recuerdo ahí en Sunchales. Un lindo recuerdo en Sunchales. ¿Sabes qué te iba a preguntar? ¿Fuiste compañero de Franco Soldano? Franquito, soy compañero y soy amigo. Fui compañero y soy amigo de Franco. Franco a mí me dio un montón de comodidad. Primero, donde me tocó vivir, vivía muy cerca de la casa, me ayudó.